Bueno, bienvenido a todos al lanzamiento del podcast Cómo Operar. Les quiero dar las gracias primero a los participantes, a los entrevistados, por tener la buena onda de venir a esta performance, al público también que nos acompaña hoy día. Por primera vez estamos transmitiendo en vivo. Y les voy a contar un poco de qué se trata el podcast, cómo surgió. Como primera idea está la idea de registrar una serie de conversaciones que estaban pasando en los pasillos de la escuela. Me acuerdo que muchas reuniones terminaban en conversación acerca de la disciplina y eso no nos permitía avanzar en cosas prácticas, pero nos dimos cuenta que era una tremenda oportunidad para registrar cierta energía que había y conversaciones que nos parecían relevantes. Y el formato de entrevista nos pareció que era un buen formato porque tenía cierta informalidad. Hay una frase de Tom Weaver que dice que los arquitectos en general son muy malos para escribir, pero son muy simpáticos y entretenidos para conversar. Y yo creo que nos dimos cuenta en las conversaciones que además lo pasamos bien, salían temas súper interesantes. Y otro tema que fue súper positivo del formato fue que nos permitió entrar en una especie de backstage de lo que son las prácticas de arquitectura, que probablemente eso no se logra ni con los textos ni con las páginas web, donde cada uno declara cosas súper pomposas como que tiene oficina en Nueva York, en Berlín, en Chile, en Londres, y finalmente uno ve que es un arquitecto trabajando en su ático, sentado en la cama, resolviendo cosas. Entonces esa dualidad entre lo que uno declara hacia afuera y lo que realmente significa hacer arquitectura hoy día, creo que de alguna forma en cada una de las conversaciones apareció, lo cual es súper interesante. Y lo último, nos parece que es un reflejo también de una energía que hay hoy día en el proyecto de la Escuela de Arquitectura de la UTLA. Todos los participantes de alguna u otra forma han estado vinculados, han hecho clases, han participado en distintos momentos de la escuela. E incluso yendo más allá, uno también puede pensar que es un reflejo de una generación de arquitectos que piensa la arquitectura distinta, que practica la arquitectura de forma distinta, que tiene otras teorías, otros referentes que la generación dorada, que probablemente ha opacado esta generación plateada o no sé, café, claro. Así que, bueno, agradecerle a todos nuevamente por participar de la invitación y de esta performance. Y los dejo con mi co-entrevistador, Fernando Portal. Estupendo, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación, tanto a las entrevistas, a este lanzamiento y a un proyecto editorial que en el fondo también nos va a demandar un poquito de tiempo a todos durante el próximo año. Desde el núcleo de lenguaje y creación, y en ese sentido desde una pregunta respecto de cómo desarrollar proyectos interdisciplinarios o transdisciplinarios de creación, la propuesta de Rodrigo y de Juan Pablo de iniciar un programa de entrevista al cuerpo docente de la escuela parecía en el fondo algo que uno no podía dejar de hacer por varias razones. Lo primero, desde la teoría, porque creo que no hay nada más urgente que efectivamente desactivar la idea de las disciplinas como algo monolítico. Uno podría decir que por la gravitación que han tenido ciertas escuelas en la formación del arquitecto en Chile, se entiende que la disciplina es algo que casi tiene como un trademark, que hay cosas que son y no son, hay cosas que están dentro y están afuera, y parecía esta una muy buena oportunidad justamente para trascender esas divisiones y tener en el fondo conversaciones frontales, transparentes, abiertas y desprejuiciadas en un lugar en el fondo como el que esta plataforma efectivamente está construyendo. Habiendo tenido esas conversaciones en el fondo y viendo lo que podemos hacer con el contenido ahora, aparece también un montón de referencias de diagramas, ¿no? Creo que han habido un montón de intentos sobre cómo efectivamente poder construir mapas, ¿no? Y en los mapas siempre hay cosas que están adelante y están atrás, siempre hay cosas que están arriba, están abajo, siempre hay cosas que están adentro y están afuera de nuevo. Podemos traer a nuestra mente las representaciones de, no sé, Charles Jenks,
Alejandro Sarapolo más recientemente, que intentan en cierta manera construir un mapa de esas prácticas que en una visión monolítica serían otras prácticas, ¿no? Cuando quizás si es lo que hemos estado practicando no son otras, sino que simplemente son. En ese sentido parecían también difíciles de olvidar los diagramas que nos ha propuesto también Juan Pablo Corbalán o el Cola Básolo, para poder también hacer una bajada de esas preguntas respecto del mapeo de ciertas prácticas disciplinares en un contexto local, ¿no? Y ahí aparecía otra capa que me parece interesante de las conversaciones que hemos tenido, que es también el levantamiento de una discusión generacional, ¿no? Y generacional no solamente no es solo interesante porque sea testimonial, quizás al contrario, sino porque en el fondo nos permite desde la historia poder construir una conversación, poder construir una documentación para prácticas que quizás han sido poco discutidas porque han sido poco documentadas y que esperamos en el fondo desde este proyecto también poder poner en relevancia. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este recorrido que les planteamos. Gracias también por acompañarnos hoy día. Y los dejo ahora a Joaquín para que podamos partir con esta otra conversación. Yo voy a leer algo a propósito de la actividad que vamos a hacer hoy día. Cuando Rodrigo y Fernando me explicaron su proyecto, lo primero que llamó mi atención fue la relación entre su tesis y los invitados que eligieron. Todavía antes de escuchar los programas, me parecía que si el interés era mostrar la amplitud del escenario en el que se desenvuelven los arquitectos hoy en día, resultaba lo menos problemático elegir entrevistados con perfiles relativamente similares. Salvo contadas excepciones, se trataban de arquitectos con un pie en la academia, otro en la oficina, todos con estudios similares e imagino que asiduos a los mismos bares. Después de escuchar la entrevista, algo de mi opinión se mantuvo y algo cambió. Mantengo que las áreas profesionales en las que se desempeñan los entrevistados son parecidas, pero agrego qué distinto piensan sobre ese lugar compartido. Si hay algo que queda claro al escuchar el conjunto de entrevistas Cómo operar, es que cada arquitecto tiene su propia definición de qué es lo relevante de ejercer como tal. Esto, más que iluminar nuevas formas de ganarse un sueldo, en realidad hace patente qué tipo de conocimiento es el conocimiento arquitectónico. Caótico, no progresivo, más polémico que sustancial, inconsistente, tribal, incomprobable, simultáneo, tal como las galletas con las que nos entretendremos hoy. La actividad que vamos a realizar hoy día es básicamente una selección de 50 citas sacadas de todas las entrevistas que forman este conjunto Cómo operar. La idea es que cada invitado tome una galleta, la abra, la lea en voz alta y de su parecer va a haber un poco de tiempo para que si alguien se siente aludido por lo que dijo esa persona a propósito de la cita o si quiere dar su opinión, también tenga tiempo para manifestarse. Entonces, vamos a partir con Julio Suárez, que va a tener... Ya la tengo elegida. Bueno, no me la como. Y dice... Las variables que definen el marco de un proyecto de arquitectura son tan complejas y dependen de tantos factores que no hay solamente una decisión correcta ni un único proyecto para un lugar. Pues, bueno, al principio al leer esto me da a entender un poco de como un poco lo que dijiste antes, quizás esta vaguedad que tiene a veces la disciplina como para no asentar nada ni dar nada por sentado y que todo depende casi de una casuística, de un lugar, de un determinado momento, tiempo. Entonces uno se haría la pregunta opuesta, ¿qué sería lo que no cambia? O sea, si de alguna manera, si hay tantas variables que definen, ¿cuáles son las que no varían? Me preguntaría yo. Dejo la pregunta. ¿Nadie se siente aludido? No es mía la frase, en todo caso. Por un lado me pasa a mí que la palabra lugar no me gusta nada y prefiero hablar de la palabra sistema o ecosistema mejor. Y en ese sentido depende mucho, para mí el proyecto es una acción de micropolítica, entonces depende de quiénes tomen el acuerdo.
Entonces a veces el acuerdo lo toma un mandante que es multimillonario y a veces el acuerdo lo toma una comunidad de 40 personas donde son todos de diferentes... Entonces por eso que varía mucho, pero es un acuerdo básicamente. ¿Qué es lo que se hace? Puede ser una torre, puede ser un edificio horizontal o puede ser un barco, ¿no es cierto? Y eso depende del acuerdo que se tomen las personas que están participando. Siguiente. Ah, perdón, ¿alguien quería hablar? ¿No? Solo aplaudir. Ah, quería aplaudir. Recetas no hay y esa es una de las dificultades. Es bastante parecida a la anterior. Y en ese sentido, quizás más que llamarme la atención esa, la dije yo, no. Me quedo un poco más con la anterior, en el sentido de cuando ocupamos esas frases para escaparnos de definir alguna cosa. Creo que hay varios ejercicios que hacemos como disciplina, ni siquiera como disciplina, como casi personalmente, que las ocupamos como el cliché o como la muletilla para escaparnos de la pregunta así directa y para no enfrentar o no definir algo, cuando de repente sí hay cosas que podemos llegar a definir, o es más, a priori ya están definidas por nosotros mismos. Y la ocupamos más que nada como muletilla, eso. ¿Alguien cree que hay receta? Yo podría hacer un comentario al respecto. Siempre hay especificidades que hay que atender en cualquier operatoria relacionada con la arquitectura u otras cosas. Por lo tanto, puede haber una aproximación sistematizada. Jamás va a ser original al prototipo. Siempre va a haber una pequeña variación. Lo confirma el hecho de que han habido buenos inventos, buenas tipologías que se han reproducido. El mismo hecho de la ciudad, ¿no? Que va cambiando constantemente, como un palincesto donde edificios, obras de arquitectura, intervenciones súper específicas han cambiado de uso y de uso radical. Han cambiado incluso la connotación simbólica asociada a ese tipo de actividad, a ese tipo de práctica social que albergan. Por lo tanto, claro, es cierto que hay millones de variables, etcétera, etcétera, pero uno también puede entender que pueden surgir ciertas operaciones que son constantes y que de pronto pueden ir manifestándose con pequeñas alteraciones porque inevitablemente puede que caduquen, que se demuelan o cambien de uso y de uso radical. Sí, porque además, ¿qué tipo de conocimiento es uno que nunca puede encontrar una regla? O sea, ¿cómo se enseñaría arquitectura si es que siempre fuese un caso único? Se enseña a encontrar un método. Entonces, eso es lo que se repite. No sé si se repite, pero creo que siempre, o sea, si es que no vas a enseñar un método específico, entonces enseñas cómo formular un método, que es otro tipo de enseñanza. Es como que viene de algo previo. Siguiente. No habían galletas más Está grandes. larga esta cuestión. Gracias. Dice, el que de verdad absorbe de la escuela esas utopías, esos anhelos o ensoñaciones, lo puede llegar a aplicar en una pequeña dosis y ahí va el camino. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No la escribí yo, pero me parece que es importante mantener una constante relación con un sistema abstracto, sin lugar que defina cierta jerarquía de valores, ¿no? Que nos vayan guiando. En ese sentido, creo que la connotación utópica es importante mantenerla en alguna dimensión. Nos permite distinguir cuando estamos de alguna forma validando a través de nuestras distintas operaciones arquitectónicas algo en el cual no nos damos cuenta que estamos en desacuerdo. Es como una pequeña bitácora, ¿no? Que nos va situando una forma de instrumentalizar la ideología que tenemos al respecto de una práctica
profesional en este sentido. Me parece que también nos permite distinguir cuándo estamos situando ciertas reformas, cuando en el cruce de la operación de arquitectura y el desarrollo o producción de la ciudad, en la cual partimos de ciertas condicionantes para ir resolviendo un objetivo en vez de situar un objetivo al cual le exigimos al mercado la posibilidad o el desafío de poder llevarlo a cabo, y no a la inversa. Vuelvo a repetir, situar objetivos que están derivados de las limitaciones no es lo mismo que citar objetivos que exigen el cambio, ¿cierto?, de las obstrucciones que tenemos. Y eso yo creo que tiene que ver con el pensamiento utópico. Entonces, nos permite entender formas quizás más idóneas de proyectarnos y resolver problemas que simplemente soluciones parche. O sea, creo que transita todas las escalas de la arquitectura y todos los encuadres. Y no hay otra lectura de esa frase, que es que efectivamente han habido proyectos pedagógicos que son utópicos y que son utópicos respecto de la profesión en términos de lo que da el mercado. Y no sería entonces ese un riesgo en términos de poder efectivamente diseñar planes pedagógicos que no sean utópicos y que sean lo más concretos y prácticos posible. Yo creo, pero que en la misma lógica material de la ciudad, yo creo que todos los proyectos sí sufren el riesgo. También en una operación o en un plan que ambiciona llegar a una bajada material, los mismos proyectos que son de escuela, conceptuales, teóricos, se encuentran vulnerables ante el mercado, porque es muy difícil sostener una lógica exitista con un concepto tan exigente. Sí, por supuesto. Ustedes en general necesitan tener una especie de proyecto ideal en la cabeza para encontrar el norte, o en el fondo inmediatamente se trata de transar con las condiciones materiales que limitan cualquier proyecto. Yo creo que lo que llaman proyecto utópico no es más que lo que imaginó otra persona en otro momento. Por lo tanto, lo que tú consideras como las condiciones materiales actuales no es más que el canon, uno de los cánones que se fijó. O sea, el que hoy día tengamos edificios con muros y varios pisos uno arriba del otro, quizás lo imaginó un tipo en Egipto y en ese minuto no se podía hacer. Y hoy día en ese minuto era una utopía, como este tipo está loco. Y hoy día se hace. Entonces no es más que una variación del canon que se ha fijado. Encuentro que es cierto, pero eso de alguna forma tiene que ver con ciertos imaginarios que pueden llegar a concretarse o no. Pero el concepto utópico también habla de una forma de convivencia que también puede llegar a transformarse en un canon. Hay varias utopías que no se han transformado en cánones, ahí hay una pequeña diferencia. Mientras que yo creo que el aspecto material sí ha cumplido ya en ese sentido, la realidad ha sobrepasado la ficción un poco en ese sentido. No tanto así los proyectos de orden ideológico, ¿cierto?, de la organización social, de las sociedades. Eso ha sido siempre un aspecto que no ha entrado en los cánones todavía. Creo que hay varias formas de entenderlo de manera utópica y que todavía no ha tocado tierra en ese sentido. Pero estoy de acuerdo en eso. Pero, por ejemplo, creo que la frase que dijiste tú es bien buena, que la realidad siempre supera la ficción. La pregunta es si siempre, en el fondo, la realidad supera la ficción. Y ahí uno podría decir que uno está en una postura como antiutópica. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que la utopía siempre tiene que ver con una ensoñación, como de algo positivo que uno ve de una manera dentro de un plano de ficción. Y yo creo que la realidad es más bien distópica, o sea, como que viene a quebrar esa utopía y no necesariamente tiene que ver con la mejor faceta
a la cual se podría haber llegado. Y en ese sentido yo no sé si esos cánones podrían ser siempre utópicos. O sea, no sé si pondría la utopía, daría el ejemplo del edificio planta sobre planta como una utopía, como lo podría haber sido, no sé, Superestudio, por ejemplo. Como que creo que el edificio en sí nació de una necesidad más bien funcional y no de como algo más de ensoñación o de como una visión futurista mágica o no sé. O sea, yo creo que el tema de utopía, como la palabra utopía, es un poco peligroso, ¿no? Porque parece que habla de cosas extrañas o de cosas como informes o imposibles, pero yo sí creo, en relación a la frase que leía, yo sí creo que el arquitecto tiene siempre que proponer algo diferente, como proponer algo más allá de lo que en ese minuto la gente casi demanda, porque esa es la idea, ¿no? La idea es como que el arquitecto siempre tiene que, evidentemente hay unas condiciones materiales, hay unas razones, o sea, un peso, una legislación, todo esto, pero lo que diferencia la buena o mala arquitectura es siempre el que ha intentado ir un poco más allá, en un poco también lo que decía Luciano de la convivencia, ¿no? En proponer diferentes maneras de habitar, diferentes maneras de relacionarse, diferentes maneras de posicionar determinados usos. Eso es en parte ese pensamiento que yo creo que es en las escuelas donde se aprende y que en la medida en que tú lo consigas atrapar o fijar en un estudiante, eso es lo que se va a mantener, o lo que le va a mantener como un arquitecto que de verdad propone y que de verdad aporta al desarrollo, a un arquitecto que simplemente se limita a cumplir con las necesidades de metros cuadrados, economía y todo esto, ¿no? Eso es como el punto. Oye, buenas noches. A propósito me parece que estamos muy enfocados con este concepto de utopía y a propósito de Superestudio. Claro, se nos va a la cabeza estos imaginarios de puros proyectos que probablemente son imaginarios posibles, pero como para irrumpir en esta conversación, a mí me parece que la ciudad de Santiago hoy día es completamente utópica. Estamos asistiendo a una construcción de ciudad en torno a edificaciones, estamos trabajando con Estación Central, yo creo que esa es una completa utopía, o sea, que no, como decía Arturo recién, o sea, ahí hay una arquitectura que aparece avalada por un escenario económico, un mercado, y finalmente no tiene ni una relación detrás con nada. Entonces, como para sacar la discusión de esa utopía, ¿cierto?, de esta arquitectura utópica, yo creo que en Santiago hoy día hay unas arquitecturas que no sé de dónde salen y que, bueno, un poco para desordenar todo esto que estamos hablando, que me parece muy enfocado a ese discurso tradicional en torno a las utopías, ¿cierto? Yo trataría de dar un paso más hacia adelante y a preguntarme sobre nuestra propia ciudad. Esta frase es mía. creo. Y estaba repetida, además. La abriste tú antes. Qué bueno que me salió. Ya estamos. Si tuviese que elegir en referencia al triángulo vitruviano, estoy ubicado en el Firmitas. ¿No? ¿Sí? Sí, es tuya. Bien, me sería más fácil, que bueno, estaba nervioso. Sí, bueno, como comentaba también recién, aparentemente, un día que me preocupé de esta famosa triada vitruviana, me encontré un artículo por ahí que decía que parece que Vitruvio nunca había dicho eso y que haya sido una interpretación de alguien, no sé si Choisy o qué sé yo, Aravena. Pero bueno, lo que me parece importante de eso es que tiene que ver un poco con la conversación que se estaba dando antes. Yo me preguntaba qué tiene que ver esta conversación tan elevada con el operar, entendiendo que el operar me parece que tiene que ver con el hacer, y yo creo que si hay 400 arquitectos utópicos y súper talentosos y el resto de la ciudad es una mierda, como que no necesitamos un montón de arquitectos de clase media, en el fondo, yo creo, para poder hacer una transformación y que la arquitectura realmente tenga un impacto
en la manera en que vivimos, en los asentamientos que construimos y en la escala mayor, en el impacto que produce todo esto en el medio ambiente. Entonces, me parece a mí que es una cosa que es absolutamente necesaria. Yo crecí o me fui educado en un ambiente absolutamente intelectualoide y al final terminé la carrera y no sabía hacer nada, sabía pensar mucho y por eso me traspasé desde un ámbito muy intelectual a un ámbito muy constructivo, donde encontré ciertas certezas que me dan la tranquilidad para eventualmente algunas de esas ideas poder transformarlas en edificios hechos y derechos. Y creo que eso es una cuestión que el problema de la intelectualización que está muy presente en todas las escuelas y que le hace muy mal a los estudiantes porque al final no saben construir y por lo tanto lo que terminan pensando nunca pasa a algo de verdad, a una obra, a un edificio, etcétera. Y por lo tanto me parece que de alguna u otra manera debemos saber limitar esas especulaciones o dejarlas quizás en el alero de los magíster y formar arquitectos que tengan que ver con hacer las cosas de verdad y poder hacer un aporte cuantitativo a la calidad de nuestro espacio construido. Eso. A ver, yo que salí de una escuela politécnica, o sea, eminentemente técnica, y que con toda una vertiente también muy abstracta en muchos de los talleres, o sea, pero tenía una bastante carga de mucha, no sé si utopía o proposición o locura, no sé cómo llamarlo, y que salí con esa misma sensación de la primera vez que trabajé en una oficina, chuta, no me han enseñado nada, te ponen colorado, no sabes prácticamente nada. Poco a poco con el tiempo como que fui entendiendo que en el fondo la escuela había hecho el trabajo que tenía que hacer, que era el que nadie iba a hacer fuera, que era el de ayudarte o enseñarte a pensar, o animarte a que pienses, a que propongas. Porque el trabajo de entender la normativa, de saber construir, evidentemente las escuelas tienen que hacerse cargo en parte, pero tampoco creo que tengan que ser un lugar de capacitación, porque entonces convertiríamos las escuelas como en lugares de constructores más que de arquitectos, ¿no? Porque el trabajo de aprender a estar en una obra, de aprender de la legislación, de la economía, tratar a un mandante, ese solo se aprende cuando estás en la obra, cuando trabajas con la municipalidad, cuando tienes una reunión con el mandante, y ese sí que va a haber gente además que se preocupe de que aprendas. Pero a pensar, o sea, aprender a pensar o aprender a aprender, eso solo es capaz una escuela de arquitectura. Entonces, evidentemente, yo creo que en una escuela tiene que haber las dos ramas. La rama más técnica tiene que estar para ir apoyando, que no sea todo castillos en el aire, por así decir. Tiene que estar apoyando eso. Pero no hay que, como que la vertiente está siempre el debate o la pelea que siempre hay entre si una escuela tiene que ser más técnica, más de capacitación o más abstracta, más de pensar. Y siempre existe esa dualidad y yo creo que tienen que convivir las dos. O sea, el desorden no lo puedes hacer si no tienes un orden, ¿no? Y el pensamiento abstracto no lo puedes conseguir si no tienes un pensamiento casi lógico-matemático antes, ¿no? Entonces, en tu caso, y creo que en el mío también, las dos escuelas hicieron buen trabajo, porque no digo por mi trayectoria ni mucho menos, sino por el común de los profesionales que salen, porque evidentemente de una u otra manera aprendieron a desenvolverse en un entorno muy agresivo, que es el de la arquitectura, y muchos de ellos no en el campo de la arquitectura, pero esa manera de pensar, esa manera de estructurar la cabeza, la aprendieron en la escuela, y a lo mejor están dedicándose a hacer moda o a hacer arte, pero siempre cuando conversas con esas personas te dicen lo mismo, ¿no? La cabeza me la armó la formación que tuve en la escuela, y esa capacidad de dejarte pensar y de animarte a, de alguna manera, plantear cosas, en principio, muy lógicas para lo que en ese minuto demanda la sociedad o el mercado. Yo creo que sí, de todas maneras está la duda de qué pasa si aprendiendo a hacer edificios aprendemos a pensar y aprendemos a proyectar o al revés.
Yo entendería mucho más que en este minuto, que hay muchas definiciones, lo hablan también respecto de la disciplina, que se están volviendo cada vez más difusos. Entender que lo que se enseñan es aprender a hacer el modelo, aprender a proyectar, no qué es lo que va a terminar siendo esto. Creo que también nos da la posibilidad de poder llegar a cualquier cosa y de poder tomar la decisión de mis proyectos van a ser cosas construidas, mis proyectos van a ser utopía, mi proyecto va a ser investigación, o sea, también como diluir esa definición entre investigación y proyecto, que también un poco como que está dando vuelta en los discursos. Porque como que tendemos siempre como a polarizarlo, o que es una cosa o la otra, cuando creo que lo que se está volviendo simpático en este minuto es que se empiezan a mezclar y que se empiezan a diluir y que empezamos a dejar de entender cuál es cuál. Y en ese sentido, creo que la formación en proyectos, da lo mismo si es de arquitectura o lo que sea, creo que nos permiten deambular de una manera mucho más cómoda, y es lo que también nos está dando las posibilidades de hacer cruces interdisciplinarios. ¿Cuál es la otra palabra? Interdisciplinario, y la otra es transdisciplinario, con mucha más facilidad que otras disciplinas. Entonces, un poco como para dejarlo ahí. Hay un plan, pero en la mitad se da todo. Es muy frágil. Dice si antes era el arte de la construcción, yo creo que la arquitectura del siglo XXI podría ser el arte del espacio social. Está buena, ¿eh? ¿La hice yo? No, es mía. No estoy de acuerdo. Justamente me quedé pensando en la pregunta anterior, o la reflexión anterior, respecto a como práctica o técnica y pensamiento teórico, y tiene que ver con esto, porque en el fondo como que lo que va a pasar en poco tiempo va a ser radicalmente diferente. Estaba leyendo, por ejemplo, un informe del Foro Económico Mundial el otro día respecto a la inserción de inteligencia artificial, y aparecía como una línea de tiempo de proyección de los procesos de los tipos de trabajos que se iban a eliminar, ¿no es cierto?, que es bien heavy. Pero entre eso aparecía entonces el impacto sobre la industria creativa. Es interesante porque decía que el año 2035 la música pop iba a ser hecha por inteligencia artificial. Y cagaron todos los cantantes pop. ¿Se entiende? Entonces, y hacia el 2050 y tanto empezaban a generar software propio. Entonces, eso por dar una línea. Y la otra línea es como de la crisis ambiental. O sea, por ejemplo, Brigitte Batista, digamos, la directora de la Fundación Humboldt Colombia, decía el otro día, esto es una alarma, decía el otro día que claro, hoy día se podía cambiar el sexo varias veces en la vida, dependiendo hacia dónde querías ir, pero esa capacidad de transformación mental finalmente, porque tiene una consecuencia física, pero es la decisión, la apertura mental de cambiar, nos va a permitir sobrevivir, porque en realidad vamos a tener que cambiar, mutar en otra cosa, que va a requerir eventualmente partes robóticas y extensión de memoria, ¿no es cierto?, como la empresa Hyperlink de Musk, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, uno dice, lo que dice la frase es como va hacia los espacios sociales, o sea, cuando un mono hoy en día puede manejar 8 brazos robóticos en línea, a distancia, a 500 kilómetros de distancia, y eso es una tecnología que ya está funcionando y que podríamos, no sé, los próximos 15 años tenerlo en la gente que tiene problemas de paraplegia, ¿no es cierto?, y luego en la población normal, que es lo que es el espacio social en eso, digamos. Y es una mezcla, o sea, es como un espacio extendido digital humano, biológico. Entonces, esa transformación creo que no se puede denominar espacio social exactamente. Porque la gran mayoría de la gente dice que se va a producir un híbrido, pero es solamente como para indicar como las mega transformaciones a las cuales tenemos que estar abiertos desde el punto de vista mental y creativo, porque si vamos al problema técnico de construir, claro, o sea, como que la impresión 3D va a dejar fuera rápidamente los paneles SIP y eso va a pasar muy pronto, o sea, los próximos 8 años. Y si no sabes hacerlo... Yo tengo que hacerme cargo ahí un poco porque esa frase es mía. ¿Sí?
Pero creo que ese es un tema que también yo introduciría un poco como el cole para desordenar un poquito. Yo creo que también hace falta una especie de... Bueno, primero es un lujo estar acá. Estoy como, claro, medio como abrumado por tener a los que considero mis referentes. Entonces también es complejo, y no lo podemos hacer más que en el pasillo, de ir un poco al área chica. Entonces felicito la iniciativa. Pero al mismo tiempo, efectivamente, hay una especie de, como de... ¿Cómo lo definiste tú, Fernando? ¿Una especie de asesinato epistemológico? Epistecidio. Un episticidio. Porque no sabemos, todo es relativo, de repente, pero sí necesitamos reglas, pero somos utópicos, pero somos prácticos. ¿Qué es el espacio social? Chuta, entonces pareciera que no estuviéramos de acuerdo en nada, pero al mismo tiempo estamos todos sentados acá, nos gusta la arquitectura, todos efectivamente estamos en un campo similar de práctica entre académica, etcétera, y práctica disciplinar. Entonces, solo para intentar un poco contextualizar y no como que disparar a todos lados, esa frase se refiere a las repercusiones de los discursos en la arquitectura. Entonces, obviamente en un siglo XX, ¿cierto? Con estas ideas como tecnológicas también. Se acabaron los animales, ahora vienen los autos. Y apareció la utopía moderna, ¿cierto? Y era el arte de construir, el Baukunst, la academia del Bauhaus, ¿cierto? También estaba presente con sus discursos. Y se potenciaron estas losas unas sobre otras, se hicieron utopías de ciudades así, se segregaron las funciones de la ciudad, fue un fracaso, tenemos los guetos verticales vinculados directamente a eso. Entonces, lo que va a esa frase es que tiene que ver con el diagnóstico de la teoría urbana. Y el diagnóstico de la teoría urbana, o la reflexión sobre el espacio más crítica, más que incluso la pura teoría urbana, es que los procesos actuales son desiguales e insustentables. ¿Sí? Entonces, si los arquitectos todavía tenemos los mismos discursos que hace 100 años atrás, no recogimos ese diagnóstico. ¿Sí? Y podemos estar preocupados de lo que nos pasa internamente, pero nuestro rango de acción sobre la ciudad o sobre el espacio que tanto queremos y tanto queremos producir bien y tanto bienestar queremos generar, se ve reducido muy chiquitito a la academia, al discurso entre pares y poco en lo que se ve en la ciudad. ¿Sí? Entonces, esa frase apunta a invertir un poco el entendimiento, es decir, producimos el espacio socialmente. No es culpa del arquitecto que la ciudad sea mala. Es porque una cultura económica, social, lo que queramos, produce el espacio. Y sería más interesante que en vez de quedarnos en esa otra área, tuviéramos estos diagnósticos y reflexionáramos al respecto. Más que replicar estas utopías de algún momento del arte de construir. No quita que cuando uno produce espacio también lo construye, también tiene que ser firme. Entonces, esa frase apuntaba a que incorporáramos más ese diagnóstico, que es exactamente lo que dices tú, Arturo. No va a negar esa otra porción. Y por otro lado, tampoco tengo una fe ciega en la tecnología, porque la tecnología lo que ha hecho es efectivamente reproducir los ciclos del capital. De cada vez que hay un modo de producción, que más o menos lo podemos manejar, aparece la tecnología, destruye ese modo de producción, ya no nos ponemos poder de acuerdo, ya no hay cierta garantía, el trabajo que teníamos antes más o menos acordado, que hay horas de descanso, que los fines de semana, etcétera, se rompe por una app, ¿cierto? Y trabajo en una moto, ya no tengo ni oficina, ni veo ni el jefe. Entonces, toda esa como ilusión que a veces nos presenta la tecnología, que sí probablemente nos ayuda, es parte de la producción del espacio. Pero sigue dividiendo el trabajo, sigue haciendo que yo no puedo comunicar contigo porque yo tengo que hacer solamente esto. Y eso ha sido igual en los últimos 100 años también. Entonces, esa frase apunta a que podríamos tener unas lecturas como las mismas que se han presentado y que no hay que ya discutir si es que es teórico o práctico. Porque en el fondo, la posibilidad dialéctica que tenemos ahora, y ustedes son cada uno testimonio de eso, es poder pensar algo, hacerlo, incluso con los estudiantes. Los estudiantes nos enseñan a nosotros de vuelta, se rompe esa idea del profesor sofista, ¿cierto? Y revisarlo, eventualmente ponernos de acuerdo en cosas que nos parecen que salieron bien, otras que no, y reaplicarlo directamente de nuevo. Sí, después... Contra todo. En el pasillo seguimos. Te espero afuera. A ver, dice, no estoy tan seguro de que la arquitectura esté en un momento de experimentación y abriéndose, quizás puede ser que venga un momento más adelante. No sé, o sea, yo creo que la experimentación, es que es un poco el mismo tema que va orbitando, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por experimentación? Si lo entendemos por esto de hacer cosas
amorfas o raras o tecnológicamente muy complejas o que tengan que entrar software de astronautas para poder diseñar el tema, pues no, evidentemente en los últimos años como que la arquitectura o los eventos que van marcando hacia dónde va mirando siempre están como apuntando a otro tipo de arquitectura, ¿no? Ya los grandes superestudios, así, las Zaha Hadid y todo esto parece que no están tan de moda, sobre todo en lo que se ve con los estudiantes, ¿no? Que son un poco los que marcan. Pero yo no entiendo la experimentación, o sea, no es mía la frase, pero no entiendo la experimentación como eso, ¿no? Yo creo que sí, que la arquitectura tiene que tener ese carácter siempre de experimentar. Obviamente tiene que tener es un poco el mismo punto que decía antes, ¿no? Esa intención de dar el famoso liebre por gato, ¿no? O sea, de dar algo que no te han pedido y de intentar aportar algo socialmente, o si no tienes la posibilidad porque el proyecto es muy cerrado, pues sí que a los que habitan el lugar, a los que los van a utilizar. O sea, yo creo que el arquitecto, y eso creo que casi todos, no habría casi distinción, lo que pasa es que unos consiguen ser más empoderados en eso y consiguen defenderlo más hasta el final y lo llevan a cabo, y otros pues se bajan los pantalones antes, ¿no? Por así decir. Oye, Jorge, ¿estás de acuerdo con la frase o no? De que no es un minuto de experimentación, que tal vez más adelante va a venir uno. Yo no, o sea, no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con lo que creo que está diciendo la frase, que no es el minuto de la experimentación, entendiendo como que la frase habla de esa experimentación más de la arquitectura más formal. Sí, más formal y más totalmente informe, ¿no? Más que formal. Sí, es verdad, o sea, la arquitectura está mirando hacia un tema muy social, la arquitectura está mirando mucho más hacia la ciudad, se está apuntando ahí. Pero sí que estoy de acuerdo con la frase si lo miramos en que el arquitecto, en que siempre es el momento de experimentar, obviamente. Si no experimentáramos y simplemente nos dedicamos a cumplir con lo que se nos exige, estaríamos dejando de ser, es lo que estaba diciendo antes. Yo creo que la diferencia entre un arquitecto y un constructor es esa, básicamente. Porque si hablamos de construcción, yo sé mucho menos construir que el constructor que se me sienta delante. Obviamente sé mucho menos. O sea, de hecho, me tengo que apoyar en solucionar problemas en función de su conocimiento más que del mío. Entonces, el arquitecto se diferencia en eso. El arquitecto sabe un poco manejar todas las piezas que participan en un proyecto, sea el proyecto que sea, no solo un edificio, sino sea el proyecto que sea, y a partir de ahí siempre intentar aportar algo diferente, siempre experimentar, siempre de cada obra. Yo creo que el arquitecto tiene que sacar un aprendizaje para la siguiente obra, ¿no? Jorge, tú solo añadir una pequeña cosa que tú nombraste a Zaha Hadid, y una pregunta: ¿cómo explicar en nuestra disciplina una arquitecta que mientras estuvo viva desarrolló un imaginario tremendo de dibujos que influenció a toda una generación, y la arquitecta falleció varios años atrás y hasta el día de hoy se siguen construyendo aeropuertos bajo el nombre de ella, y que perdieron toda relación con esa propuesta probablemente experimental? O sea, estamos en una disciplina sumamente extraña, o sea, asociada solamente a esa arquitecta. Yo personalmente creo que, de hecho, Zaha Hadid, que empezó como a visualizarse cuando yo era estudiante, para mí perdió interés en cuanto construyó algo. O sea, tenía mucho más interés la Zaha Hadid más propositiva del principio, que cuando esas especie de utopías o de planteamientos más, no sé, como más arriesgados, empezaron a ser elementos construidos que no funcionaban, que tenían millones de problemas, o sea, al final. Y esta continuidad que sigue ahora mismo, yo creo que la explicación es básica, es un negocio. O sea, obviamente el que se queda con la oficina la mantiene, sigue firmando, sigue. Pero yo no lo veo, fíjate, yo no lo veo como un referente, como tú dices, hoy en día. Yo no veo estudiantes que saquen a colación un Zaha Hadid, ni como sí que pudo pasar en nuestra época, ¿no? Que aparecía. Yo hoy no lo veo como algo que la gente esté apuntando, y ni siquiera lo veo como bien no sé, bien hospedado entre la comunidad un poco de profesionales, ¿no? Igual que Calatrava, es lo mismo, ¿no? Calatrava para mí es el mismo saco, ¿no? Gracias, Mario. El edificio, para usarse,
es como cuando diseñas o construyes un auto. Es para conducirse, ¿no? Hola. ¿Está de acuerdo, profesor? No, gracias. ¿Qué opinas tú, Mario? Yo creo que no es verdad. No es verdad. Pero esto también es una especie de utopía moderna. ¿Se acuerdan? El auto, Corbusier, el auto, el edificio. Quizá había una idea de tecnología, había una utopía, había una idea de que el auto como el Forte podía... Me imagino un Arturo Torres. Viene el Forte y todos vamos a tener un edificio igual de bueno. Puede haber sido un discurso. Pero, no sé, esta es como una frase que de repente es como para seducir a los estudiantes, ¿no? Esto es como un auto, o de la generación dorada anterior, es como un Porsche. Hay autos malos también, no sé. Me parece, no sé quién es, pero desconcertante la frase. ¿Alguna réplica a ese desconcierto? ¿Nadie se acuerda? Oye, pero tiene que ver con algo, no sé de quién es la frase, pero tiene como que ver con algo súper rígido en el hecho de que es como casi como una instrucción, así como el asiento es para estar sentado frente al pizarrón. Yo creo que es como cuando dijo el auto es para usarse, o sea, el auto es para conducir. Para empezar, ¿quién diseña un auto? Yo entendí que Para el conducirse. sentido de la frase tenía que ver en relevar la importancia de los habitantes de la arquitectura. Puede ser, ¿no? puede ser. No, el que, no el que lo lo vimos usa, así. el que conduce, el que habita. Ahí una sí cosa estaría de así. acuerdo. Como la arquitectura. Esto es como el Corán, ahí depende La de la arquitectura es interpretación. para el pueblo, claro. Sí, pero quizá la frase habla también de este funcionalismo, ¿no? De esta pelea siempre entre lo funcional. O sea, el auto se diseña para que tenga unas determinadas funciones, pues el edificio igual, ¿no? Claro, Pues mira. pero en el auto se hacen más cosas que conducir, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el auto... se yo creo hace que, el amor. Exacto, lo primero que pensé. Y, No sé, pues se ensucia. no, y el auto muchas veces es para aparentar, o sea, y la casa también. O sea, Claro, como para lucirse. O sea, yo creo que lo que menos probablemente para lo que menos se utiliza el auto es para conducir. O sea, el auto es para representar cuánto bien me va en el trabajo, cuán exitoso soy. Y yo creo que me acuerdo siempre una casa que hizo Roberto Boicolea, que le preguntaba al cliente si esta casa la quería para mostrar o para vivir. Me parece interesante justamente esa relación, porque antes el auto era para eso, para demostrar un estatus social, Hoy en día, y hacia donde apunta, según el jefazo de Mercedes-Benz, es que nadie va a tener auto en los próximos, no sé, 15, 20 años. Todo el mundo va a funcionar con aplicaciones, que te coges un auto aquí, lo dejas allá, ya no... O sea, eso mismo también es interesante como verlo, ¿no? Vale, pues si es como un auto, si tiene esas mismas funciones y... ¿Qué pasa con...? Porque al final el auto... O sea, muchas cosas han evolucionado, pero la arquitectura, ¿qué tanto ha evolucionado? De adaptarse a esas nuevas situaciones, ¿no? Que está demandando. Airbnb. Sí, pero Airbnb es al final no evoluciona la arquitectura. Pero el auto yo creo que no ha evolucionado mucho en 100 años, como que los autos, el Forte es parecido a cualquier auto que existe hoy en día, se sigue moviendo de la misma manera. Es probable quizás que el auto que la arquitectura haya evolucionado, entre comillas, más que el auto. Cuando decías, en el fondo, esta idea de que si el auto es para mostrar o para vivir, ¿sí? Me acordé de una frase que nos comentaba Francisco Vergara, de que estaba buscando departamentos, le habían preguntado para comprar o para invertir. ¿No? Creo que ahí hay una dicotomía que es Ahí bien evoluciona la interesante vivienda. y que nos sitúa de nuevo en lo que decía Cole respecto de la utopía o la distopía, o en el fondo la magnitud de la transformación arquitectónica que estamos viviendo hoy día. Y creo que también está asociado a lo que nos plantea Arturo. Y creo que ahí hay algo, me estoy saliendo de mi rol de preguntador, pero nada, estaba muchas cosas y quiero intervenir. De que en el fondo quizás otra manera de entender la conversación que ustedes dos estaban llevando recién tiene que ver con que ese espacio que urgentemente y necesariamente va a mutar en función de la aceleración de la inteligencia artificial y de la automatización, del cambio climático y otras crisis demográficas y ambientales, en el fondo es igual un espacio social. Y hay que ser como, o sea, en mi posición actual, en el fondo, de que en el rol en el que estamos no podemos sustraernos de ese proceso
El rol del arte no es hoy día reproducir dinámicas análogas o cosas que ya hayan existido, sino justamente poder cualificar desde una manera más semántica, más del lado humanista, del poshumanismo, podríamos decir, en el fondo ese proceso de transformación. Entonces, esos humanos que van a bailar esa música pop hecha por inteligencias artificiales, ese es un espacio social, y ese es el espacio social que efectivamente del cual tenemos que formar parte también como proyectistas. ¿O no? ¿Qué más puedo relevar así personalmente? Es más que exista la dicotomía o que esto es para representar y que el auto sirva solo para, o es para representar, o es para... Lo que me parece fantástico es que o sea, funciona para todas esas cosas. O sea, te sirve para ir para un lado, para un lugar y otro, pero también te sirve para representar, pero también te sirve para muchas otras cosas más a la vez. Y lo bonito de eso es la complejidad, de cómo se llama, entender es la complejidad del asunto, más que quedarte con el área en la cual tú te sientes más cómodo, y me siento más cómodo con la representación, o me siento más cómodo con la parte social. Por lo tanto, el problema lo siento de todo el resto de las variables y me quedo solo con esta. Que es un poco también la paranoia que existe en la conversación de nosotros, al punto de que de todos los entrevistados hemos reconocido apenas dos frases. Ya, cualquier cosa que uno haga mientras haya una idea detrás y una insistencia a través de los proyectos puede ser un aporte a la disciplina. De ahí a que sea un aporte a la sociedad es distinto. ¿Qué opino? A ver, yo creo que no es mía la frase, no sé. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que uno como arquitecto siempre debería aportar a la disciplina y únicamente a la disciplina. El problema más grande hoy en día, y volviendo un poco al auto, a la comparación con el auto anterior, era que los autos lo que tienen en común con las construcciones, no la arquitectura, es que únicamente siguen aspectos económicos. Y yo creo que los arquitectos deberíamos dejar afuera los aspectos económicos y realmente preguntarnos, y como volviendo a las primeras frases, que eran como las variables. Hoy en día nuestro planeta está en llamas, así, y literalmente, y pensando en lo que se construye hoy día, en el 2100 debería funcionar, aunque tengamos en el mejor de los casos 5 grados más en promedio, en el peor 7,5. Entonces yo creo que sí, todo lo que hacemos debería ser un aporte y debería considerar la situación en todas las variables en que nos estamos encontrando en este momento, dejando totalmente afuera los aspectos económicos, porque ahí está el problema del sistema monetario en que estamos, todo está regido por la economía. Entonces ahí creo que por eso estoy de acuerdo con esa frase. Yo tengo una duda de esa frase. Pues yo tengo una duda. ¿Qué quieres decir con un aporte? O sea, ¿cuál es un aporte a la disciplina? Lo que pasa es que hay preguntas como intradisciplinarias de que si el hormigón es más transparente o menos transparente. Y habría que ver si el hormigón sirve para mejorar la sociedad o el medio, porque el hormigón en realidad hay que prohibirlo, ¿no es cierto? Porque la emisión del hormigón es extremadamente alta y hay que prohibirlo. Tal como se prohibió el asbesto en un minuto, y también los plásticos no compostables hay que prohibirlo. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está el norte? Entonces, ¿el norte es intradisciplinario o es... ¿cuál es el objetivo final? Entonces tenía que ver con eso, estábamos discutiendo eso, me acuerdo cuando se comentó. Entonces era, claro, en realidad para mí, por lo menos la arquitectura es un medio para mejorar, para la mejora. Ahora, la pregunta es ¿la mejora de qué? Porque ahí entramos a la discusión sobre lo social. Por ejemplo, es como, lo que pasa es que la frase a mí me pareció como una frase como postmarxista, lo social en el sentido de los humanos. Pero también uno podría tomar como la definición de Bruno Latour, que dice lo social son las relaciones entre las cosas. Todas las cosas, incluidos los vivos no humanos, ¿no es cierto? Y ahí podríamos entonces sí estar de acuerdo. O sea, ¿cuál es el norte? ¿A qué es lo que tiene que aportar la disciplina? Es a esas preguntas que están fuera de la disciplina, desde mi punto de vista. No, quería destacar una cosa que dijo Mario con respecto a que, claro, en general la arquitectura está dirigida por temas económicos, que hay que sacarlos de...
Pero la economía también, uno podría decir que también está dirigida por temas de ambición y poder, etcétera, y creo que el desarrollo de la humanidad ha estado siempre liderado por ese tipo de valores poco sociales, y por lo tanto, y la tecnología creo que es un producto de esa de orientación hacia el poder y la economía. Yo no creo en la tecnología, yo creo que el futuro es mucho más parecido a la Sion de Matrix que a Blade Runner en ese sentido. Voy a poner un poco el dedo en la llaga, pero en el fondo también a veces es como cómodo decir que la economía es el mal, pero nosotros hacemos lo que hacemos porque alguien lo paga. Y evidentemente tenemos que cumplir, sobre todo cuando son encargos privados, a ese encargo, porque alguien está poniendo su dinero, que tampoco se lo regalaron. Entonces también ese respeto yo también creo que a veces hay que tenerlo, ¿no? Que a veces se entra en, ya, pero ¿qué aporta esto a la ciudad? ¿Qué aporta? Bueno, ya, pero el que está poniendo el dinero también tiene un poco de opinión en el tema. Incluyendo esto también, ¿cómo se llama? Esto está respaldado y esto está de alguna manera está solventado por esos mismos poderes. El tema es cómo desde la academia en este caso nos relacionamos con aquello de manera crítica, y también, ojo, también hay un poco de comodidad. Yo viniendo así como desde fuera un rato adentro de la academia, siento un nivel de comodidad al estar en la academia respecto a todas estas temáticas versus tener las dos patas afuera, brutal, que la veo que es también bastante transversal. Y en ese sentido es bastante cómodo, al punto que es bien difícil encontrarse con prácticas alternativas a la academia formal, que al menos nos estén dando como una luz de que hay, que hay otra visión. O sea, estamos como todos asumiendo, este es el modelo, en este trabajamos, pero como esas salidas fuera de esto, creo que como que no se ven. Mario probablemente dentro de los que están acá es que tiene como un pie y medio en la práctica, entonces me gustaría saber tu opinión, Mario, de cómo es posible, entrar un poco en ese backstage, cómo es posible tener una oficina con proyectos, con encargos internacionales como es la tuya, con esta visión crítica respecto a una economía global que tú planteas. Sí, este es el tema, el convencer al cliente que lo que él quiere y lo que él cree que hay que hacer con su dinero no es lo adecuado, y es una permanente lucha. Y por eso, de hecho, estamos como arquitectos luchando contra no solo el cliente, sino el ingeniero calculista y la municipalidad, y eso es lo que hace tan entretenido esa profesión. Igual está tratando de convencer a todos que lo que nosotros pensamos hacer es lo mejor en el sentido integral y no en el pensamiento, claro, específico del mandante. Pero ¿tú ves que esta lucha tiene resultados? O sea, ¿tú ves que la oficina consigue avanzar en ese camino? Sí, es duro, lento, pero sí resulta. Esa arquitectura de cosas que se construyen y la academia, cuando yo creo que pasa exactamente lo mismo. O sea, estando en la academia también tienes, entre comillas, un mandante, también tienes muchos clientes. Y el tema es cómo surfear en ese mismo paisaje, que es muy parecido al de la construcción afuera. Son diferentes quizás los personajes, pero en el fondo son la misma estructura. Donde en una parte el cliente es una persona inmobiliaria, en el otro caso es un conglomerado económico que está detrás de la universidad. Me parece que lamentablemente el sistema siempre es el mismo, que se va repitiendo en diferentes ámbitos, y sobre todo cuando estás ahí un poco fuera y un poco adentro te das cuenta que es bastante parecido. Hay comodidades quizás para decir las cosas acá, porque estamos dentro de la academia, estamos en la universidad, por suerte todavía no sé cómo se llama, no está completamente corrompida el sistema, pero a la base creo que es reparecido. Se llama capitalismo. Tú dices como que dentro de la academia estamos como una burbuja, donde podemos como pensar cosas que en una sociedad funcional no podríamos llegar a pensar, porque, o sea, volviendo un poco como a la galleta, me entra la duda y me hago la pregunta de, ¿solamente las cosas funcionales y económicas
son un aporte a la sociedad o generar conocimiento también es un aporte a la sociedad? Y ahí volviendo un poco también al tema de la disciplina y la enseñanza de la arquitectura, ¿tiene que ser constructiva o tiene que aprender a pensar? Porque yo diría que efectivamente el aporte al conocimiento también es un aporte a la sociedad. Creo que de ahí nacen también muchas cosas que finalmente quizás también decantan en funcionalismo y aportes económicos. Eso dejo la pregunta. Hoy me tocó breve. Qué lástima. Ese es el éxito que uno podría tener, instalar temas. Ese es el éxito que uno podría tener, instalar temas. Yo creo que esto habla directamente del ego del arquitecto, o sea, justamente de querer reflejar sus ideas y de que su obra trascienda y a perpetuidad, claro, a propósito de Vitruvio, ¿cierto? Y de esta idea. Y obviamente yo soy más cercano a la idea de Cedric Price, ¿cierto? De demoler, ¿cierto? Y que aquí hay varios que a lo mejor podrían estar de esa línea. Pero es interesante hablar del ego del arquitecto. Creo que entre más ego, probablemente estamos más apegados a una disciplina clásica, tradicional. Yo he echado de menos, es fome la frase que me tocó, pero yo he echado de menos un poco enfocar hacia la pregunta que nos convoca, que tiene que ver con cómo operar, o sea, cómo operamos, en qué medio operamos, en qué medio decido operar. Eso me parece como clave. Y hasta el momento nos hemos estado, parece que moviendo casi en un medio disciplinar similar. ¿Me entendí? Por eso estoy medio aburrido. Entonces, creo que... Sí, me la merezco. Toma... Profesor José hizo la técnica del político, que habló de lo que quiso. No necesariamente tenemos que construir algo físico que quede para siempre, mira, sino que podemos entender arquitectónicamente una situación que tiene una duración menor. Bueno, parece como justamente demasiado azaroso, pero aquí hay como una contraposición justamente de ideas, ¿cierto? De permanecer con nuestras ideas en el medio versus a poner el tema de la temporalidad. A propósito, yo creo que Arturo hoy día ha traído, y propiamente muy cercano a su agenda, ¿cierto?, el tema de la crisis ambiental, ¿cierto? Yo creo que llega tarde este tema. Y a propósito de eso es cuando empiezan a aparecer más válidas ciertas arquitecturas, ¿cierto?, que ya se hacían hace 40 años atrás, ¿cierto?, y que aparecieron en contextos a propósito del utópico, ¿cierto?, pero que hoy día, y Jorge sabrá, qué sé yo, en varias escuelas europeas son esas ideas revisitadas y permiten operar, ¿cierto? Pero nada, pues yo creo que me gustaría de aquí a que termine esta ronda poder entender más en qué medios los invitados acá se desenvuelven. A lo mejor las galletas no nos han jugado una buena pasada. Yo estaba esperando que salieran un par de citas que yo tiré, y como no va a salir, probablemente voy a tirar una galletita que debería salir, porque en la entrevista dije que yo trabajaba en una de las líneas de trabajo de nuestra oficina. Nosotros, aquí se me sale el ego, pero nuestros clientes pagan la obra con la tarjeta DIN o la tarjeta Tricot. O sea, estoy hablando de una arquitectura que probablemente no va a salir en revista. Eso. Sí, pase. Fue demasiado rotundo, parece. Quizás antes de abrir mi galletita voy a hacer un pequeño disclaimer. Yo
nada, no soy diseñadora. Siempre vengo como a estos paneles medio de palo blanco, oveja negra. Y quizás siento que, primero, todo el tiempo hablamos de arquitectura y en realidad hablamos de edificios. Entonces eso es como gran parte de quizás lo que ha hecho que la conversación te resulte un poco fome o acotada, porque en realidad es verdad que creo que si hablamos de cómo operar en arquitectura, la ronda ha girado bastante sobre cómo operar en diseño, cómo operar sobre la ciudad, pero sobre todo cómo construir, cómo diseñar. Cuando hablamos de disciplina, que salió como una vez, era en relación al hormigón, como si es más transparente o menos transparente, que también me parece que es como no sé, un fragmento de la disciplina, y quizás como por aquí, en la experiencia pedagógica, quizás hay como un sesgo que me hace un poco más como de sentido o resuena un poco más con lo que yo hago, porque en realidad yo no diseño, entonces quizás no puedo aportar algo tan concreto como las variables económicas o las demandas de los clientes, porque nada, no tengo nada que decir ahí. Así que, dicho eso, voy a abrir mi galletita. Hoy en día, y es larga, hoy en día se ha reconocido un poco más que antes que hay dos bandos y tienen nombre: los teóricos y los prácticos. ¿Estás de acuerdo, Bueno, Lucía, con no la dije yo en todo caso. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, o sea, me parece que en esta misma conversación queda evidenciado que, no sé. Podría ser que quede evidenciado que sí, y hay más prácticos en este panel, o que no, y que ni siquiera hay como un registro de eso en este mismo sentido, ¿no? Como que cuando hablamos de disciplina hablamos de construir edificios. A mí quizás, o sea, tú, Juan Pablo, hablabas como bien al principio de cómo reflexionar a través del proyecto, ¿no? Como quizás tu experiencia tiene más que ver como cómo pensar a través del proyecto, que yo me imagino que la gente que diseña y a su vez tiene como una especie de aspiración también teórica o académica, probablemente se debate o encuentra un punto de contacto precisamente en ese problema, ¿no? Como de cómo pensar diseñando. Y a mí me cuesta un poco eso, y me parece que ha aparecido un poco en el sentido de que creo que es complejo el pensar diseñando cuando el diseño parece siempre estar orientado como a solucionar problemas, ¿no? E incluso me parece que varias de las cosas que surgieron aquí tenían que ver como, no sé, cómo hacer una arquitectura más parecida a un auto o menos parecida a un auto, o que funcione mejor, o que salga más barato, y entonces siempre mi primer como incomodidad, y de hecho el otro día leía algo que contaba Elias Engelir respecto de cómo él conoce a Colas, que llega como a su estudio precisamente chato, como cansado, porque el paradigma en ese momento de la AEA eran como los Smithson, y era justamente como bastante problem solving. Y creo que gran parte de eso todavía es algo que nos pesa, o como que surge y que aparece, me parece mucho, sobre todo en las discusiones. No descarto que el proyecto, o sea, creo efectivamente que el proyecto es más que eso, pero lamentablemente como es tan fuerte la variable quizás como funcional, que hace que lo que a mí me parece interesante del proyecto, que es precisamente al revés, como generar problemas o abrir preguntas, o por eso tomaba como la frase de antes, ¿no es cierto?, como levantar temas, quizás en las dificultades como la típica que no se me llueva a la casa, ¿no es cierto?, eso, nada, por un lado es más difícil de lograrlo, y por otro lado, no sé, es una pregunta también como para abrir también la discusión respecto de si es posible operar para los que diseñan desde el diseño, generando problemas. Lucía, y solo para
para complementar sí. la pregunta, porque me parece que en algún minuto Juan Paulo dijo otra frase que es casi opuesta. Él dice, hoy en día la práctica y la teoría están casi disueltas. Y la frase dice, hoy en día es cada vez más reconocible dos bandos, los teóricos y los prácticos. ¿Cuál te parecería a ti más correcta hoy en día? ¿Tú ves tanto esta división o ves más esta nebulosa que plantea Juan Paulo? Quizás me fui como a la pregunta No, pero antes de mi está bien, opinión, o sea, pero me parece que interesante a tu mí lo que me comentario. parece interesante es justamente las prácticas críticas, ¿no es cierto? Y en ese sentido los teóricos no hay división entre los teóricos. Yo creo que esta es una disciplina en la que tiene como justamente esa particularidad y esa dificultad de que la división entre teóricos y prácticos, a mi juicio, no sé si es que no la hay, creo que la hay, pero me parece que es poco estratégica, que no es conveniente para la disciplina entendida como justamente en su riqueza, en esa complejidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo creo que es interesante para mí una práctica que levanta levanta temas, abre preguntas, tiene problemas, y por eso como menos una práctica como asertiva o desde el ego, ¿no? Como que se publica, que gusta, que vende, que le cae bien al cliente. Y también lo mismo para la teoría, ¿no? Hay una teoría que, un poco lo que decía Fernando también antes, como no más un arte que se despega de su contexto, ¿no? De producción, etc. Y tengo el micrófono en la mano de nuevo. Qué conveniente. Qué conveniente, porque en el fondo creo que el nivel de los desafíos que plantea el futuro que dibuja informadamente Arturo no permite la reproducción de pensamientos binarios que son tan propios de la modernidad y que ya sabemos qué resultados tuvimos con eso, ¿no? Guerras mundiales, bombas atómicas, etc. Entonces es importante, y me he hecho reconocido por mi aforismo en el ambiente laboral de la escuela, y hay uno que me encanta que tiene que ver con esta idea de que en el fondo el espacio de la teoría es la práctica, ¿no? Es en el hacer, en el fondo, donde las distintas maneras de entender se conjugan, ¿no? Y creo que las disciplinas que nos reúnen, en el fondo tienen esa capacidad de proponer caminos que efectivamente van desde un lado al otro. En lo personal, me tiendo a partir siempre con un color, digamos, que es la teoría, después voy mezclando con los otros. Por lo tanto, me es difícil pensar en la idea de aprender a pensar desde el proyecto, pero entiendo que también hay otros colores, que hay otros que es el óleo y la acuarela, ¿no? En el fondo, cómo vaya a ser blanco, que en el fondo va llegando a esas mezclas que creo que son súper necesarias. Intervengo, en el fondo sé que con esto me gano la etiqueta, la tarjeta roja, pero en el fondo me parecía importante también responder a la reflexión del Cole respecto de, dado que tenemos este grupo y dado que la fortuna en el fondo es siempre no podemos predecirla, ¿cómo operamos, ¿no? Y cuáles son las lecciones que podemos sacar de los distintos puntos de vista que hemos compartido hoy día para efectivamente ver con qué nos podemos quedar y qué cosas podemos seguir pensando y qué cosas podemos seguir practicando? El poder no se cede, el poder se arrebata. Nadie cede poder, nadie entrega poder por gracia divina. Yo creo que esta frase fue escrita por un hombre. Punto. Pero, ¿voy a hacer una respuesta nomás? Parece que esa frase fue mía, pero interesante porque esa frase, debo definir que la autoría no es precisamente mía porque yo la parafraseé de una maestra que yo tenía. Y Claudia, me acuerdo que en un momento llegó y me dijo, mira, todo este tema del feminismo, me dijo, el hombre nunca van a ceder poder, me dijo. El poder no se cede, el poder se arrebata. Y yo lo encontré genial. Precisamente, creo que lo haber dicho quizás en qué contexto, pero aludiendo un poco a la idea de que
Definitivamente eso, yo creo que hay como, o sea, cuando se habla hoy día de esta distancia de incluso como de ceder espacios, yo creo que es como una frase que ella me la decía alentando a las chicas que habían ahí a tomarse el poder, pues. Y el poder, o sea, tanto como el ego y como cosas que son medias delicadas, así tipo Señor de los Anillos, así. Yo creo que el poder existe y hay que reconocerlo. Yo creo que tu maestra tiene toda la razón. Yo creo que, de hecho, tengo una duda. ¿Por qué somos dos mujeres en este triángulo, en esta punta de diamante? Yo creo que si seguimos el camino de tu maestra, quizá en el próximo Cómo Operar seamos puras mujeres y 2 hombres, ¿o no? Ojalá. Tiene que ver con el espacio social. Porque lo que pasa es que, claro, cuando se habla en la perspectiva de como neomarxista, digamos, o sea, hay que saber que la mayoría de la población del planeta hoy en día no vive en democracia, ¿no es cierto? Y que hay espacios, además espacios no democráticos en nuestras propias ciudades, ¿no es cierto?, que tienen sus propias leyes. Y normalmente esos espacios no son espacios donde necesariamente reina el derecho, sino que son espacios como neofeudales, o peor que eso, incluso espacios de canibalismo y de tortura, ¿no es cierto?, como se puede haber descubierto en Bogotá, en algunos lugares, ¿no es cierto?, que fueron intervenidos militarmente. Entonces, en ese sentido, el espacio, la idea de que podemos como introducir arquitectónicamente la democracia en esos lugares, o sea, yo sé que es un desafío y es una pregunta, pero veo la batalla súper perdida, en el sentido de que lo que estamos viendo es que el poder está tomado por corporaciones que son más grandes que los estados. Por lo tanto, una política de Estado, como puede ser una política urbana, puede ser completamente destruida y hecha al revés, como en el caso de Estación Central, por una entidad que tiene más dinero que el Estado, ¿no es cierto? Y eso está pasando. Y eso que Chile es un país medianamente democrático, que es como le llaman como una democracia imperfecta. Entonces, en ese sentido, la pregunta por cómo se opera en esos espacios y en qué medida podemos ayudar a que sean espacios de derecho y donde haya una idea de espacio social, digamos. Por eso que discuto la idea de espacio social, porque hay esclavitud. En este minuto hay esclavitud en el mundo. Hay tráfico de órganos. Hay niños encontrados desmenuzados en Inglaterra. No estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Inglaterra, donde hay un parlamento el más antiguo del mundo. En ese sentido, en un lugar donde la democracia va en retirada, yo lo que creo es que, si bien tenemos que plantearnos la pregunta, la solución no es nada fácil. Y yo creo que hay que resguardar la democracia, y esa democracia se va a resguardar en el contexto de crisis, se va a resguardar en ciertos lugares que tienen mucha cultura democrática, pero que lamentablemente van a ser más bien espacios minoritarios. Entonces, por lo menos esa es como más distópica la percepción digamos, de la acción del poder, o qué poder podemos usar nosotros para mejorar la situación humana, digamos. Bien. Gracias por experimentar con nosotros. Gracias por compartir, en el fondo, a esta apertura de este diálogo que en forma anónima y azarosa compartimos. Y los invitamos a que durante las próximas 15 semanas, si es que esto ya no fuese suficiente, estén pendientes a los lanzamientos de cada una de las 15 entrevistas que hemos desarrollado durante este tiempo. El calendario está en las redes sociales, nos vamos a encargar también de que ustedes estén al tanto. Así que nada, agradecer de nuevo a todos los invitados, a los entrevistados que hoy día no están con nosotros, por su tremenda paciencia y por toda la generosidad en compartir sus reflexiones con nosotros. Sí, muchas gracias a todos.